Esto ye Les Fartures, con David Castañón. Per debaixo la ponte ja non passava l'aire, el agua fece el camí. Bueno, hay una tienda en Cuideiru que presta pela vida, tienen cosas guapísimas y presta además que te allí precisamente en Esquí Requexo, porque a veces cuando siempre vamos a los sitios que son un poco más turísticos, pues siempre venden cosas que son como muy turísticas. Entonces, cuando topes una tienda que, oye, que vende cosas a los de casa, a los que van allá a visitarlo y a los que son turistas que caen en todos los tópicos, cuando topes una tienda que vende cosas con tanto cariño, que tiene producto asturiano que no suele abundar en muchos sitios, y cuando lo ves que lo faen todo con tanto cariño, pues oye, a mí prestábame que vinieran a la radio a visitarnos. Estoy con Estefanía Torres, tiene una tienda en Cuideiru, el sonome ye Raigaños, y préstame porque ye su tripa a los cuartos y merca calidad, ¿no? Ese es el lema de la tienda. ¿Qué tal? El lema de la tienda. Muchas gracias lo primero por recibirme aquí, por recibirnos a Raigaños, porque Raigaños lleva un proyecto que, bueno, que nace para explicar lo que somos los asturianos, lo que ya Asturias en una identidad completa, ¿no? O sea, no somos solamente el tópico del paraíso natural, que por supuesto que somos un paraíso natural, sino que además damos mucha cultura en todos los sentidos, desde el llantar, ¿no? hasta la lingua, hasta pasando por las camisetas que ahora de las que estábamos hablando antes. Sí. Entonces, sí, el lema ye su tripa a los cuartos y a merca calidad, porque su tripa a los cuartos ya algo que decimos mucho en Cuideiru, en los pisoatos decimos mucho su tripa a los cuartos. A ver, expláyate gastando, porque merece la pena gastar en la calidad, claro, que lleve todo lo que viene de Asturias. Regaños, aparte de ser una tienda, bueno, voy a decir pequeñina, no, yo tan pequeñina, lo que pasa es que tenéis muchas cosas y parece como que yo más pequeñina de lo que yo. Sois un mecigallo de muchas más cosas que no es solo vender, ¿no? Ya iba a decir vender para el turista que va, no, es casi como si fuera un chigre, no chigre, pero tienda, ¿no? Sí, y un espacio de encuentro donde nos aparte, nosotros, por ejemplo, cuando llegan las fiestas de Cuideiru o cuando hay algún evento especial en el pueblo, allí estamos toda la familia, estamos todos los collacios, juntámonos para falar, para celebrar siempre. Y aparte, nosotros, a más de vender los productos, hacemos presentaciones de libros, algún concierto, cosinas así, porque creemos que no es solo la tienda, no es solo la idea de vender, y la idea de encontrarnos y de fortalecer lo que es la identidad asturiana y de ser un espacio diferente en Cuideiru, que como tú decías, es turístico y hay que dar algo más. Claro, pero eso, porque muchas veces siempre pensamos para el visitante que va, ¿no? Por eso está bien que digas tú, bueno, pues vamos a hacer entre semana pues una presentación de un libro que además voy a vender aquí para que puedan ir los vecinos de Cuideiru, que a veces dame la sensación que no solo en Cuideiru, sino en sitios muy turísticos, nada más pensamos en los que van a visitar Cuideiru, no en los que viven allí. Exactamente. Nosotros creemos que la cultura hay que disfrutarla, también los vecinos tenemos derecho a ella, la cultura hay un derecho, y además que no es solamente los libros, que por supuesto que sí, y la música, también la gastronomía, ponerla en valor porque forma parte de la nuestra identidad y porque la manera en la que nosotros producimos un queso en Asturias pues ya muy particular. Y para que eso llegue a nuestra estantería tiene que haber un paisano, un pastor o una mujer que esté en el monte, que se levante temprano, que esté los 365 días del año cuidando el paisaje y regalándonos a los demás pues todo un patrimonio que es legendario. ¿Cuánto lleváis abiertos? Este ya el cuarto verano. ¿Cuarto verano? Sí. Vale, sí, claro, lo que decíamos, coincidió con la presentación de Les Farturrutes hace 4 años, claro. Exactamente. Y es verdad que siempre tuviste muy claro vender lo que no es normal en una tienda de... Yo que no quiero decir tienda de souvenirs, pero... Por eso, pero entiéndeme, y una tienda de productos asturianos. Exactamente. La primera frase que dice mi mamá, que ella es la que está allí permanentemente, la mujer...
nada más que entra alguien por la puerta, todo lo que veis aquí está fecho en Asturias. Vale. Está todo fecho en Asturias. Desde los cosméticos que son ecológicos, pasando por la joyería que lleve también de economía circular, de Mundo Manzana y de Ablana Cosmética, porque hay que nombrar a los productores. Sí. Pasando por las camisetas de Puro Remán, Gutiza y Peonza, Me Cago en Ros, Asturias para el Mundo, que son las nuestras. Y mi más siempre es lo mismo. Son proyectos culturales feministas de Asturias, para Asturias y por Asturias. Claro. Todo lo que está allí, desde la comida, la bebida, todo. Y la idea es esa, y poner en valor a los productores, porque además estamos entre todos. Nosotros cuando creamos Raigaños, que llámase Raigaños por algo también, porque las raíces de un pueblo... Y no solamente no hay que mirarlas con nostalgia, sino que valen para ver a dónde queremos ir, ¿no? Hay que pensar en las raíces nuestras para construir el futuro. Entonces, pensamos que había mucha gente en Asturias haciendo muchas cosas muy guapas y que estaban muy dispersas. Entonces queríamos que ese espacio que ya era Raigaños naciera con la firme voluntad clarísima de xuntarlos a todos. Y eso, poner en valor esos lazos también, que yo creo que también se están generando mucho en muchos espacios. Y eso es guapísimo, parece que... Y es lo mejor. Y además yo creo que sois la tienda de Asturias que más lo asunta todo, porque hay tiendas donde se venden productos asturianos, sí, pero ninguna hay que tenga tanto mecigallo como tenéis vosotros, que es lo que dices, tenéis desde quesos que igual no son los habituales de tener, hasta sidra que rara, que no es lo habitual tener, libros, camisetes, sollería, que sí, que hay muchos sitios por ahí que te van vendiendo a lo mejor algo de todo lo que tenéis, pero que lo tenga todo, yo creo que igual son los únicos, ¿no? Ya, pues puede ser, puede ser, porque la verdad que la gente, nosotros normalmente cuando viene alguien de casa y de fuera, hay mucha gente que viene ya explícitamente allí a comprar X producto porque saben que lo tenemos, pero hay mucha gente que a lo mejor viene buscando uno y acaba llevando una cosa completamente distinta con la que no contaba, porque de repente topóse allí con el vino de Cangas, claro, qué sé yo. Entonces, claro. Meca, danza prima, y Meca, pues Claro. va a prestarme llevar esta botella para no sé quién y tal, y aparte llevo un libro, Claro. que hay libros también asturiano, Claro. sobre la historia de Asturias, Farturrutes, por supuesto. Muy bien, como debe ser. Ahí. Por supuestísimo. Y claro, y un conjunto muy guapo de, Sí. no sé. Y aparte que dais a conocer, no solo a la gente que entra y viene de fuera, que entrará preguntando por muchas cosas, pero igual también hay gente que vive allí, pues eso, nunca probó Angelón Gimón o vino de Cangas. Exactamente. Entonces ese tipo de cosas, joder, son muy necesarias, que yo lo que quiero recalcar, ¿no? Que siempre pensamos muchas veces en los que vamos a visitar Cuideiru, pero también hay gente de Cuideiru que consumen Raigaños. Exactamente, Claro. pues mucha Claro. gente de Cuideiru va a Raigaños a consumir, Y totalmente. como no lo van a topar en el supermercado, Claro, lo que tú tienes, claro. pues y es lo guapo que vayan allí. Claro. A ver, de eso se trata, de que allí hay productos que no hay en las grandes superficies normalmente. O sea, quiero decir, allí hay un escaparate de los productores que más difícil tienen en la entrada en el mercado. Y nosotros nacimos con esa vocación, clarísimo, que ese espacio tenía que estar al servicio de la gente de Asturias, que es la que fai territorio, la que construye identidad y la que permite poner en valor el patrimonio. Y fue complicado asuntar, porque claro, tú al final tienes que tener una nevera para conservar cosas en frío. Sí. Tienes que tener como distintos espacios y luego además tienes que conseguir que lo lleven hasta allí. Sí. Que a veces ya sabes cómo son de repugnantes muchos distribuidores para salirse un poco de lo que ya el mecigallo central asturiano y de ir ya un poquitín para el occidente. Ahí nosotros tenemos una cosa muy a favor, que ya que estamos en Cuideiru. Ya. Y claro, Cuideiru vende solo. Ya. Es ahí la parte, digamos, positiva. Y también la parte positiva y también la oportunidad que nos da a nosotras de romper un poco la deriva a la que va Cudillero. Porque nosotros pensamos que Cuideiru va a una deriva como muy turistificada. Entonces, para romper un poco eso, aquí hay un nicho de mercado, ¿vale? Pero quien tiene que aprovecharlo y es la gente que fai de verdad el territorio, el que lo vertebra. ¿Y quién lo vertebra? Pues quien produce aquí y desde aquí. No la gran superficie que de repente tiene una marca blanca o made in China y de repente un montón de souvenirs. Por eso, y es lo primero que dice mi maga también, esto no hay una tienda de souvenirs, no hay una tienda de souvenirs, porque a veces preguntan cosas que nosotros no vamos a tener porque no somos una tienda de souvenirs. Y así, ¿Cuándo van a poner a Raisa una estatua en Cuideiru? pues buena falta vacía, sí, Ahora. pero no creo que ella quiera tampoco que la pongan. Pero bueno, sí, a ver, ella está muy contenta con el sirup. Además, yo creo que tú
sabes que eso antes era una pescadería. Sí, sí, sí. Mis padres, mi papá y mi mamá trabajaron allí más de 40 años con la pescadería. Cuando mi papá se jubiló, ella quería dar un xiro y fue cuando pensamos, hay que montar algo, pero tiene que ser algo distinto. Tiene que ser algo distinto porque no podemos caer en la misma trampa, digamos, que está cayendo el resto, que te lleva un poco el mercado abocado a eso. Y fue arriesgado, pero estamos súper contentas con la respuesta de la xente. O sea, de xubilase no quiero oír falar nada. No, ella está encantada, está muy contenta con la tienda, está muy, muy contenta. El invierno es verdad que es diferente, pero sí, aún así está contenta porque tiene respuesta, porque la gente va buscando algo distinto. Y muchas veces recibimos el comentario que recibes de quien pasa por allí, ya que de Raigaños llevas un cachín de Asturias y aparte llevas una explicación de lo que ya Asturias. Claro, claro. Y es verdad que vosotros entres por la tienda y tenéis esa capacidad de acogida también, ¿no? Y de romper muchas veces que la gente que no conoce, porque entra mucha gente que no conoce, pierda un poco el miedo a preguntar. Tenéis esa... todo el mundo allí siéntese muy bien llegado. Sí, bueno, claro. Sí, sobre todo yo creo que yo misma. Bueno, tú también fas. Hombre, ya sí, algo fairé, pero bueno. Heredaste un poco. Algo, sí, pero yo creo que sí, bueno, y una manera de que nos enseñaron en casa, y esto tiene que ver con las mujeres de Cuideiro, claro, ¿no? Que venimos de esa sabiduría popular de la mujer pisueta, de acoger, de enseguida abrir las puertas, de enseguida aquí cabemos todos, nunca vení Dios, ¿no? Claro. Este rollo de aquí cabemos todos y compartimoslo todo, y en este cachín de pan que tengo aquí, pues vamos a comer todos. Mi abuela siempre decía eso, que cuando en tiempos de la fame, cuando había una tableta de chocolate que venía al rico el pueblo y tenía la tableta, ella, hasta que no conseguía que cada uno llevara una onza de chocolate para casa, claro, no acababa la negociación, no paraba la negociación. Y estaba ahí presionando. Cuéntame, porque además de Raigaños, tú estás haciendo una tesis. Y a mí parece muy interesante que la gente tiene que saberlo. Sí. Digo un poco. A ver, yo estoy haciendo en la Universidad de Santiago de Compostela con dos eminencias para mí, que son Mar Pérez Fra y Edelmiro López Iglesias, ellos dos. Estoy haciendo una tesis doctoral sobre la calidad diferenciada de los quesos asturianos, de las 4 denominaciones de origen que tenemos y de los bellos. Los bellos, Gamoneu, para quien no lo sepa, Gamoneu, Afogalpitu, Casín y Cabrales, estudiando un poco cómo funcionan estas marcas de calidad, la respuesta que tienen a nivel de mercado, pero también qué respuesta dan en términos de gobernanza para el territorio, cómo están funcionando y qué se puede hacer para mejorarlas en caso de que haya algo que no esté funcionando del todo bien. Estoy desarrollándola, estoy en la parte ahora de empezando la parte del trabajo empírico, tengo que empezar a entrevistar a los ganaderos, a los productores de leche, también a los queseros y también aparte de los consejos reguladores, y estoy en ello. Pero vamos, la idea es esa, estudiar en sin prisa, ¿no? En sin prisa. Sin meterte presión. En sin prisa, sin meterte presión. Pero sabes que cuando la tengas vas a tener que venir aquí al programa a explicarla, ¿no? Explicarla, sí, claro. Sí, yo encantada de la vida. Vale. Además, es muy importante que la academia y la sociedad dialoguen y que se sepa que hay trabajos en la academia que miran por el territorio también. Y además es muy necesario que la gente que estáis ahí lo sabéis, que se escribe, que se documente sobre la parte gastronómica, que es verdad que hay un mundo que sí, todo el mundo parece como que lo tenemos ahí, pero escribir, lo que se llama escribir de gastronomía, no hay mucho. Entonces, es muy necesario ese labor de investigación también, claro que sí. No, claro, y además es que las cadenas de producción empiezan con quien cuida el territorio y produce la leche, acaban en el consumidor, pero ya que dan valor añadido al conjunto del territorio, y es súper importante conocerlo todo, precisamente porque la gestión del territorio ahora mismo, para mí, es un tema fundamental que tiene que ver justamente con la prevención de los incendios, entre otras cosas. Claro. Y al final, es que la producción de los alimentos también está relacionada con eso, ¿no? Entonces, y es muy importante que haya diálogos abiertos en la sociedad y que se ponga en valor esto. Porque está muy polarizado todo, o soy yo nada más el que... yo ya a veces como que no podemos demonizar ni a agricultor y ganadero, ni tampoco endiosalos, porque a veces también pasa. Fain cosas necesarias muy bien, yo tiene un valor tremendo, pero a veces también, bueno, pues hay que ir poco a poco puliendo y adaptándose a los nuevos tiempos, que también pasa, ¿no? Sí. Por eso necesaria pues siempre la intermediación
ellos piden siempre no politizada, aunque política y todo, Sí. pero que venga muchas veces a lo mejor desde el mundo académico, que yo a Sí. veces sí digo, oye, la universidad tiene que tener un labor ahí también de mediar entre los dos mundos. Puede Sí, ser... un poco pedagógico, sí. Sí, yo creo totalmente que sí, de hecho ya lo que tiene que casar una cosa con la otra. A ver, yo conozco a muchos agricultores y ganaderos porque trabajo con ellos y que son súper conscientes del cambio climático. También creo que hay mucha estigmatización también, con los ganaderos y con los agricultores. O me puedes encontrar de todo, como en todas partes. Pero también hay los que son muy conscientes, por ejemplo, de la Agenda 2030, y es mentira que tentos encontrar la Agenda 2030. Eso y es mentira total, y un bulo. Y como el bulo de... Y que nos dejan limpiar los montes, no y así tampoco, Vale. ¿sabes? Y simplificamos mucho el debate. Vale. Justamente por las polarizaciones, ¿no? Yo creo que los ganaderos y los agricultores están muy estigmatizados en muchos sentidos, y creo que muchos son conscientes además del cambio climático. Yo creo lo que ellos necesitan es que ellos lo pongan fácil, porque muchas veces la excesiva carga burocrática que sufren ellos impide ellos desarrollarse más. Y luego hay una cosa que siempre hablamos de la agricultura en Asturias, en España, en Europa, tiene un problema muy grave de relevo generacional, muy grave, y el mayor problema que tenemos son muy mayores. Y necesita gente que esté produciendo alimentos en el territorio justamente para cuidarlo y para crear paisaje. Pero aparte de eso, si no encuentran la mocedad, si no encuentra que es rentable trabajar en el campo, no Claro. se va a meter ahí porque hay un trabajo muy sacrificado. Claro. Una de las cosas que desde la academia, el otro día justamente tuve en un congreso en Lugo, falábamos de esto y decíamos mucho que es muy importante que no sean héroes y heroínas los que van a trabajar a, qué sé yo, al parque, ay, que no me sale el nombre ahora, al parque natural, a Redes, por ejemplo, claro. a cualquier parque natural. Que no se sientan héroes y heroínas, que no tienen por qué ser héroes y heroínas. Hay que crear condiciones materiales de vida justas para ellos Claro. y para ellas. Claro. Porque si no, es imposible. Tú no puedes decir a alguien que se dedica a esto los 365 días del año Claro. simplemente porque gusta muchísimo y tienen mogollón de... Es que esas cosas... Y vamos a un mundo en el que la gente quiere disfrutar de la vida, parte de Exactamente. trabajar, poder Y que- conciliar, y que- poder hacer muchas Y más que todos cosas. queremos que la vida de Eso. nuestros hijos sea mejor que la Eso, nuestra. claro. Ella sí. Y, Claro. Y muchas veces se nos llena la boca de no, y que en un tan, y dices, bueno, pues y que a lo mejor ya no tienen que estar siempre, que los pastores no tienen que estar ahí 24 horas, 7 días a la semana, Ya. como antes, que eso no era vida. Ya. Vale total. que lo romantizamos, pero no era vida. No, totalmente. Una vida claro. súper sacrificada. Entonces, Claro. entonces eso o lo pones en valor de alguna manera o favoreces que puedan tener alternancias o habrá que pensar la manera de faelo, pero por lo menos de que de verdad son guardianes del territorio, que Y- generan mucho valor añadido al territorio. ¿Y veslo tan negro como yo o no? Bueno, de esto igual puedes venir otra vez y hablamos más profundamente cuando vayas acabando, lo tengas más encarrilado. Porque Sí. yo, verdad que yo un tema que interesa mucho. Sí. Y yo creo que es necesario también que los y les oyentes escuchen este discurso. Sí, yo creo que es fundamental. Claro. Porque además hay que pensar también desde el que está en el territorio que tiene que enfrentarse a todas las dificultades que conlleva trabajar con ganado en el territorio, que no es fácil. Claro. Que no es fácil. Y Y a la vez ponte en un tú mundo allí completamente globalizado. que tienes con que competir en precios. Efectivamente. Porque uno de los principales retos que tiene también la agricultura y que tienen ahora mismo, están aprobándose acuerdos comerciales con, por ejemplo, Mercosur, que tira los precios en origen por los suelos y que deja a los ganaderos y a los agricultores Claro. con el culo al aire, Claro. así hablando en plata. Claro. Es que no hay otra cosa. Claro. Entonces esto todo hay que tenerlo en cuenta. Y luego, todo el valor y todo lo que cuesta, pues yo qué sé, un litro de leche o un kilo de carne de este tipo de ganadería, y que no puedes competir No en puedes. precios con macrogranxes mucho más contaminantes. Exactamente. También hay que hacer políticas para que esta gente no ya pueda competir, sino que esté un poco más desfogada. Exacto. Y no esté tan hasta arriba. Exactamente. Entonces, Que si oye, son guardianes del patrimonio hay que Eso. generar políticas públicas Eso. que garanticen que esa gente que llegue guardiana del territorio pueda seguir siéndolo. Eso. Y No con más. controles, con Exacto. todo perfectamente tal y con Exactamente. permisos y todo bien puesto, ¿eh? Sí. Pero las cosas pueden hacer, para eso tienen que estar. Es que además la yo política. creo que esto no lleva una política sectorial, esto debería ser una política de Estado. Ujú. Debería ser una política de Estado. Cuando piensas en los médicos, piensas en los bomberos, no piensas en un sector. Los médicos no son un sector.
son una parte esencial ¿no? Los médicos, toda la gente que se dedica a la sanidad, no solamente los médicos, las enfermeras, los celadores, todos, la limpiadora del hospital, todos, son fundamentales para la sociedad. Bueno, pues los ganaderos, los agricultores, la gente que trabaja con el territorio, y lo mismo. Claro. Y es fundamental para nuestro país. Entonces eso debería, pues eso, tenerse en cuenta. Bueno, te quiero decir, yo no quiero meterte prisa para que acabes la tesis. Pero esto puede dar por unos cuantos programas. Puede dar por unos cuantos, sí, podemos hablar. Mientras tanto, lo que sí que vos voy a pedir ya que vayáis a Raigaños, Sí. bueno, estáis, vese bien porque todo el mundo que vais a Cuidero, y es verdad que estáis ahí en ese requesio, pero todo el mundo pasa por delante, ¿no? Ya, sí, está enfrente del ayuntamiento. Efectivamente. Está en un sitio muy visible, tiene además unos neones ahí preciosos que va a hacer que los güeyos vayan para allá y entrar, y ahí tenéis a Estefanía de Reisa y vais para allá y aprendéis un poco de Asturias, que miráis discurso tan guapo, las cosas que tienen tan guapes para vender y lo bien que vos lo van a hacer. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias, David. Y nada, seguiremos falando, ¿eh? Seguimos falando porque hay que hacer territorio y defenderlo.